Este año, en los 4 departamentos que conforman el Pacífico colombiano, se han presentado 23 masacres que dejan a la fecha un total de 84 personas fallecidas, situaciones que a su vez influyen en las estadísticas de violencia para la región. La situación que tenemos en los departamentos del Pacífico, digamos Chocó, Valle, Cauca y Nariño, pues está entre las más críticas en cuanto a afectaciones por graves violaciones a la vida y a los derechos humanos. También en el 2022, cerca de 52.000 personas tuvieron que abandonar sus territorios por el conflicto armado, representando un aumento en el desplazamiento forzado. Buena parte del desplazamiento forzado que Naciones Unidas ha informado de 80.000 personas en confinamiento y desplazamiento, pues de esto la 75% corresponde a la zona Pacífico, a lo que es el Chocó, a Nariño, bueno, también de la costa pacífica y del departamento del Cauca. Aquí no ha habido por parte del gobierno nacional un verdadero compromiso para garantizarles a estas víctimas la efectividad de los derechos consagrados en las normas que el mismo gobierno aprobó, sino que además de eso también ha habido una indiferencia, que es lo más doloroso, de la sociedad colombiana en relación con ellas, como si el problema de las víctimas fuera de ellas solamente. Otra de las preocupaciones tanto para las autoridades como para los defensores de los derechos humanos son los continuos asesinatos de líderes y lideresas sociales. Se combina una lucha por rentas, por riquezas, con disputas de poder a nivel regional, a nivel local, ¿no? Pero en realidad, pues no solamente tenemos que explicarnos los intereses que hay de fondo para mantener unas lógicas de armas en los negocios y en el poder, sino que estaba previsto que se necesitaba una acción del Estado muy especial en el posacuerdo, y esa política no llegó. Según expertos en seguridad, la criminalidad se disparó por la presencia de disidencias de las FARC, el incumplimiento del acuerdo de paz, el crecimiento del narcotráfico y nuevos grupos armados ilegales en 80 municipios del Pacífico. El 60% de la coca que está sembrada en Colombia, de 250.000 hectáreas, está sembrada en el suroccidente. Eso quiere decir, y esa es una coca que más que las hectáreas, que está produciendo 6 kilos de cocaína por hectárea, 3 veces más que lo que se producía por hectárea cuando estaba Pablo Escobar. Eso quiere decir que hay mucha plata, mucho dinero que alimentan los grupos armados ilegales, llámense ELN, disidencias de FARC, mafias mexicanas o mafias colombianas. Entonces eso va a contribuir mucho a la violencia. Básicamente se vuelven a armar estas disidencias porque ocurren diferentes panoramas. El primero, que no hay unas garantías para las personas en los territorios respecto a los acuerdos que se firmaron, frente a lo que compete la guerra, como lo mencionaba hace un momento, que al final nos lleva a unos intereses económicos. Pues resulta que cuando llegan las nuevas disidencias a los territorios a reclutar a las personas que pueden unirse, que dentro del foco están los niños y los jóvenes, especialmente los jóvenes, y que si resulta que si tú eres joven de territorio y te ofrecen una oportunidad mucho más atractiva que quedarte en tu territorio aguantando hambre porque no hay unas garantías por parte del Estado, pues adivina qué va a pasar, que los jóvenes se van a unir a las filas, se van a unir a los grupos armados porque se les está promoviendo que van a tener un bienestar diferente. Luego de conocer el dramático panorama de violencia en el occidente colombiano, algunos sectores académicos plantean sus propuestas para buscar una paz y reconciliación que debería tener en cuenta el nuevo gobierno nacional. La solución necesariamente pasa con un enfoque de seguridad. No se puede pensar que esto no va a tener un elemento de fuerza pública, de ejército o de policía. También tiene que haber un enfoque de desarrollo territorial, sobre todo en zonas donde están las zonas de coca. Tiene que haber erradicación y tiene que haber, en lo posible, que es lo que plantea el nuevo gobierno, pues también se debe pensar en la posibilidad de diálogos. La salida, indudablemente, tendrá que ser la de llevar a cabo un proceso de paz con estas organizaciones al margen de la ley. El desafío
del gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que en ese sentido seguramente va a contar con el apoyo de los colombianos, porque hay una intención de ponerle fin definitivamente a este tema de la violencia política y la violencia armada. Yo creo que lo que corresponde para consolidar, en primer lugar, el acuerdo de paz que ya se implementó con las FARC y crear condiciones para lo que el nuevo gobierno ha dado en llamar una paz total, implica urgentemente la capacidad de recuperar el control territorial al tiempo que se ofrecen mecanismos políticos, en unos casos con el ELN, y de acogimiento o sometimiento a la justicia con otros grupos como disidencias de las FARC y lo que antes se llamaban bandas criminales o neoparamilitares como el Clan del Golfo y otros del mismo tipo. Pero, ¿qué opinan las víctimas sobre un nuevo proceso de paz con organizaciones al margen de la ley? No veo cuál sea el cambio que haya sucedido. De las personas que entregaron las armas, ya no pasaron a ser FARC, sino que disidencias de la FARC. Entonces, ¿dónde es que están los verdaderos acuerdos? La protección para la ciudadanía, para la población, ¿dónde está? Y se sigue generando y sigue la violencia. El tema de la renegociación me parece algo viable, siempre y cuando podamos nosotros, primero, no solamente hablar con los victimarios, sino también tener una gran influencia nosotros las víctimas, porque normalmente la negociación fue de victimarios y Estado, y nosotros a un lado simplemente con estadísticas. Me gustaría así que entráramos a ese diálogo, y no tanto por tener dinero de por medio, sino por aclarar bien las cosas y que paguen los pecadores y no los justos. La tarea no será fácil para llegar a los acuerdos que permitan un cese al fuego. Lo cierto es que todas las voces consultadas coinciden en la necesidad de ponerle fin a 60 años del conflicto armado.